este tiempo, este tiempo que es valioso para ustedes, pero han decidido nutrirse espiritualmente y doy gracias a Dios por mi familia, gracias ahí a mi mamá, por Ruki, por Florcita, por Denise, por James, por Henry, por toda mi familia. Yo quiero que ellos estén donde yo voy a estar el día de mañana que parta de esta tierra, el día de mañana que el Señor venga y me lleve. Que puedan ellos ocupar esas habitaciones, esos lugares que el Señor dijo que iba a estar preparando para cada uno de nosotros, para sus hijos. Es un privilegio compartir nuevamente con ustedes en este día, gracias a nuestro Dios, un Dios que es soberano y que está sobre todo lo creado. Que su vida parta de este conocimiento de Dios. Por favor, ahí, Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Somos llamados usted y yo a ser agradecidos, y dar gracias puede ser algo poderoso. Y aprender a cultivar un corazón agradecido resolverá muchos de nuestros problemas. Así que dar gracias y alabar a Dios nos ayuda a enfocarnos en otras cosas, no enfocarnos en nuestros problemas, no enfocarnos en los que nos falta, en nuestra escasez, en nuestras cosas, sino en otras cosas, en los demás. Poder ayudar a aquellos que en este momento están necesitados, como orando, ayunando, proveyendo, visitando, confortando, con una palabra, con un gesto, con una acción. Debemos nosotros dar gracias en los momentos difíciles de nuestra vida, porque es ahí donde más el Señor está obrando en nuestra vida, aunque parece que no lo sentimos, que no vemos, que estamos solos, pero Él está trabajando en nuestras vidas, está fortaleciendo nuestros puntos débiles, está sanando nuestras heridas, está puliéndonos, purificándonos, retirando todo eso que no debe estar en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y acercándonos a depender mayor de Él, mayor de Él. No dependamos del hombre, dependamos completamente de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Si tenemos un problema, bienvenidos sean los problemas. Tenemos el solucionador de los problemas. Ahora, si no nos gusta su respuesta, es otra cosa, pero Dios obra. Cultivemos un corazón agradecido. Y si usted no es una persona agradecida, es porque piensa que merece mejores circunstancias que las que ahora está teniendo. Pero realmente si usted recibiera lo que merece, lo único que merece es el infierno. Pero no solamente usted, yo, todos nosotros, cada uno de nosotros. Así que deje esa amargura, quite esa amargura de su vida, que eso va a resolver todo lo que le está pasando a usted, y al contrario, enfóquese en ser agradecido, a dar gracias a Dios por todo lo que tiene en su vida. Isaías 55:10 nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Si la palabra que sale de la boca de Dios no es hablada, no es predicada, entonces siempre será como un sermón sin Cristo, o como una charla motivacional santificada. Más nada. Oremos. Incline su corazón ahí donde usted se encuentra. Solamente su corazón. Y vamos a darle gracias a Dios.
un día más que podemos estar en su presencia, que podemos estar hablando de sus cosas, de su reino. Padre, gracias por este día que tú nos has dado, que tú nos has prestado. Gracias por todo lo que nos has prestado hoy para nosotros poder vivir, poder trabajar, poder caminar, poder hablar, poder sonreír. Gracias. Gracias por disponer nuestros corazones en este momento, Señor. Capaz desde muy temprano, en muchas personas desde muy temprano de la mañana, disponen sus corazones, disponemos nuestros corazones para Dios, para buscarle. Dice que me hallará el que temprano me busca. Gracias. Gracias por todas las personas que están del otro lado. Tú las conoces. Tú sabes lo que cada uno necesita. Pero sobre todo, Padre, tu palabra. Que sea tu palabra, no mi experiencia personal, no mi opinión, no lo que yo crea, no lo que yo sienta, no lo que yo piense. Eso no tiene relevancia. Solo tu palabra. Tráela a nuestros corazones. Trae luz, enséñanos, guíanos, direcciónanos, muéstranos, redargúyenos a través de tu Santo Espíritu. Obra en mis pensamientos para cumplir solo tus propósitos. Dame aquello que yo no tengo, Padre Santo, para hacer lo que no puedo. Somos vasos de barro, vasijas inservibles, frágiles, rompibles, reemplazables, Señor, pero contenedores del Evangelio. Tú no usas otras personas, nos usa a nosotros, no hay nadie más. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Bien, nuestro mensaje de hoy, Eva, la madre de todos los vivientes, vamos a ver su creación. Vamos a estar todos los viernes hablando sobre la importancia que tiene la mujer, lo que es la mujer, para qué fue creada, que podamos aprender para poder nosotras desempeñar nuestros papeles, nuestro rol, el rol que tenemos, el rol que Dios nos ha dado. ¿Cómo nos diseñó? ¿Para qué nos diseñó? ¿Qué es lo que quiere Él? Es importante que nosotras aprendamos. Y usted dice, ¿solo mujeres? No, también los varones. Ya que esto por ahí no abunda mucho en los púlpitos. Pero después se pide a las personas que sean esposas, que estén sujetas, que hagamos cosas que no conocemos, que no sabemos cómo hacerlo, que no tenemos las herramientas, porque no hay hombres que estén enseñándonos, instruyéndonos, mostrándonos el camino que Dios ha trazado para cada una de nosotras. Eva, la madre de todos los vivientes, su creación. Y dice, la llamó Adán, y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Eva debe haber sido una criatura de belleza insuperable, porque Eva fue el resultado del trabajo creativo de Dios, la primera figura femenina de la raza de Adán, diseñado directamente por la propia mano de nuestro Creador. Eva no fue hecha del polvo como Adán, sino que fue cuidadosamente diseñada a partir de carne y huesos vivos. Adán era polvo refinado, Eva en cambio, un refinamiento glorioso de la humanidad, de la misma humanidad. Eva era un regalo.
especial para Adán, la compañera necesaria que hizo que finalmente su existencia estuviera completa. Y la presencia de Eva señalaba la conclusión de toda la creación. Eva, el único ser directamente creado por Dios del tejido vivo de otra criatura, de Adán. Dios había compuesto de la nada un universo muy grande, un universo admirable, un universo maravilloso, hermoso. Dice que los cielos cuentan su gloria. Y luego hizo a Adán de un puñado de polvo. Pero nada en toda la expansión del universo fue más hermoso que Eva, hecha de una parte de Adán. Y si el hombre representaba a la especie suprema, una raza de criaturas hechas a imagen de Dios, Eva fue la encarnación viviente de la gloria de la humanidad. ¿Cómo? Sí. Vayamos por favor a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 7. Si usted tiene la posibilidad, ese regalo que Dios nos ha dejado, que es su palabra, vaya, búsquelo, tenlo con usted. 1 Corintios capítulo 11, versículo 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Eva fue la encarnación viviente de la gloria de la humanidad. Dios había dejado lo mejor para el final, adecuado para ser el punto más alto de toda la creación. En su estado natural, incontaminada. Ningún mal, libre de cualquier enfermedad, libre de cualquier defecto, libre de toda imperfección, totalmente preservada. Eva era ese modelo. Eva era el modelo perfecto de la excelencia femenina. Es el patrón original de la mujer. No había existido ninguna otra mujer en el mundo no caído y libre de maldición. Ninguna otra mujer, aparte de Eva. Ninguna otra podría superar su gracia, su encanto, sus virtudes, su ingenio, su inteligencia, su inocencia pura que Eva tenía. Eva físicamente debe haber sido algo tan bonito, tan hermoso. Eva era todo lo mejor. Si nos ponemos a pensar, hecha de las propias manos de Dios, de un Dios creador. Tanta belleza que tenía Eva. Pero a pesar de tener esa descripción de Eva, y imaginarnos cómo pudo haber sido, vemos que no se le menciona de una manera directa, con más detalles. No vemos detalles, pero sí vemos algo. Vemos el enfoque de la Biblia que está sobre algo muy importante. El enfoque de la Biblia está sobre el deber para con su Creador. ¿Nos imaginamos la belleza de Eva? Sí.
¿quién la creó? Pero la Biblia nos enseña sobre el enfoque. ¿Para quién? Para su creador. Y la función de Eva. La función de Eva al lado de su marido. Hacia su creador y al lado de su marido. Y no es un hecho menor. Es todo lo contrario. Es muy importante, que nos recuerda que los principales rasgos distintivos de la verdadera excelencia femenina no son superficiales. Y las mujeres que están obsesionadas con la imagen, con lo externo, tienen una opinión realmente distorsionada de lo que es la feminidad. Necesitamos usted y yo regresar a la Escritura para ver lo que para Dios es el ideal de una mujer. La descripción bíblica de Eva es un recordatorio de cuál debe ser nuestras verdaderas prioridades. Nuestro deber para con Dios y nuestra función al lado de nuestros esposos. Eva, como madre de todos los vivientes, obviamente es un personaje muy importante en la historia de la caída, en la historia de la redención de la humanidad. Sin embargo, su nombre se cita solo 4 veces en toda la Escritura. Y vamos a ver ahí en Génesis capítulo 3, versículo 20, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis capítulo 4, versículo 1 nos dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y las 2 veces ahí en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Primera de Timoteo 2:13 nos dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. No tenemos ninguna descripción física de Eva, tampoco tenemos otros detalles como cuántos hijos tuvo, cuántos años vivió, dónde vivió, cómo murió. Y en Génesis capítulo 5, versículo 3 al 5 nos dice, y Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Sed 800 años, y engendró hijos e hijas. La manera en la que la Biblia nos cuenta su historia nos ayuda a concentrarnos en aspectos que tienen mayor trascendencia en su vida. Capaz que no es importante cuántos años vivió, dónde, más detalles sobre ella. Pero hay otros aspectos en la Biblia que sí son importantes, algunos que guardan silencio y otros que no. La Biblia nos da un relato sobre su creación, que es importante, su tentación, nos da un relato de su caída, nos da un relato de la maldición que recibió
y nos da un relato a la esperanza a la que ella se aferró. Y vamos a ver esa creación de Eva, que nos ayuda a entender más quiénes somos nosotras y a poder tener una relación mejor con nuestro Creador y hacer lo que se nos manda hacer aquí en la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 20 al 25 y nos dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios llevó a cabo un procedimiento quirúrgico sobre Adán, y la Escritura nos describe esa operación con detalles sorprendentes. Adán fue anestesiado no por medios artificiales, sino que Dios lo hizo caer en un sueño profundo, en un mundo que todavía era un paraíso perfecto. Y este sueño de Adán nos ilustra esa tranquilidad y esa confianza, y así es como siempre Dios se manifiesta, la gracia de Dios es manifestada. La gracia de Dios nunca se instala por medio de un esfuerzo o de una decisión de parte nuestra, sino que de la voluntad soberana de Dios fluye libremente, porque Adán no fue el que le pidió a Dios una esposa. ¿De quién fue? Dios. Fue iniciativa de Dios, como una expresión de gracia, de benevolencia para con Adán. Adán solo ayudó aportando una costilla, pero incluso eso también lo hizo Dios mientras dormía. El trabajo fue totalmente de Dios. Dios le abrió el costado a Adán, le retiró una costilla y le cerró la incisión. Vemos un cirujano infinitamente experimentado. En un paraíso donde no había entrado el pecado, donde el riesgo de una infección era realmente cero, Dios tomó un hueso que Adán nunca extrañaría e hizo para él lo único de lo que él carecía: un alma gemela. Adán perdió una costilla, pero ganó una compañía amorosa, creada especialmente para él por el poder, por el dador de ¿qué? Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto, eso, creada especialmente por ese dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Y la expresión hebrea que describe cómo Dios hizo de la costilla a la mujer demuestra un sueño y una construcción cuidadosa.
de ese diseño que Dios hizo. Te muestra un diseño cuidadosamente pensado y cuidadosamente elaborado por Dios. Y literalmente significa que Dios construyó una mujer cuidadosamente, estructuró todas las partes organizadas y conectadas dentro de un todo. Dios lo hizo. Una nueva criatura, con los atributos perfectos. Que solo Eva podía tener en ese momento. Todo lo hizo ese dador de todo buena dádiva, de todo don perfecto. Él lo hizo. ¿Para qué la hizo? Para que fuera la compañera ideal de Adán. Especialmente esa compañera creada por Dios para Adán, de su propia carne y huesos. Eva encajaba con Adán en todos los sentidos. Eva es una ilustración maravillosa de la bondad, de la gracia de Dios y de esa perfecta sabiduría de su voluntad. Dios hace como le place. Dios la creó mientras Adán dormía. Y Adán no le sugirió nada a Dios de cómo la quería. No lo hizo. Sin embargo, Eva llenaba cualquier necesidad que Adán pudiera tener. Eva satisfacía cualquier ansia, cualquier deseo, respondía a su necesidad de compañera. Eva era una fuente de placer para Adán. Eva era una fuente de alegría para Adán. E hizo posible la procreación de la raza humana. ¡Qué maravilloso! ¿Usted está ahí? Yo estoy acá. Mira de dónde venimos. Mira ese diseño perfecto para su vida y para mi vida. Eva complementaba a Adán perfectamente, que iban a expandir las fronteras de su propia existencia. Ahora el Edén era realmente un paraíso con Eva. Y cuando Adán despertó, y se encontró con Eva, ¿cómo fueron sus primeras palabras al conocerla? Sus primeras palabras expresan un profundo sentido de asombro, de deleite genuino que sale del corazón, de satisfacción. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, Adán sintió a Eva como una conexión profunda y personal, un incalculable tesoro que requiere ser protegido. Nosotras requerimos ser protegidas por nuestros esposos. ¿Adán era un colaborador digno para apoyarlo? Eso Eva lo sabía. Una esposa que lo amaría. Una esposa complaciente. Una esposa que lo amaría. Y de inmediato, ¿qué hizo Adán? Adán la quiso. Y la abrazó como parte de ¿qué? De sí mismo. Y vemos ahí que el método singular, porque no hay dos, de la creación de Eva enfatiza algo. Y son esas cosas que nosotros debemos tener en cuenta, aquellos principios para nuestra vida. Y ese método singular de la creación de Eva enfatiza
Se enfatiza con el fin de recordarnos a usted y a mí algunas verdades que son cruciales sobre la condición de la mujer en general. De Eva, pero la alcanza a usted y me alcanza a mí hoy. Pero no se termina hoy, sigue mañana, continúa. Es como si el tiempo no pasara, es como si el tiempo se detuviera. Y vemos primero igualdad. Nos habla de igualdad. Habla de la igualdad fundamental de Eva con Adán. La mujer fue sacada del hombre, compartían la misma naturaleza esencial, no fue un tipo de criatura diferente. Eva era exactamente de la misma esencia que Adán. Eva no era en ningún sentido un personaje inferior, creado simplemente para servirlo, sino que era su equivalente espiritual, su equivalente intelectual, en todo sentido, su compañera perfecta. Segundo, la forma. La manera en la que Eva fue creada. La manera en la que Eva fue creada nos recuerda a la unión que debe existir en cada relación matrimonial. Y vemos que Jesús se refiere a eso, a la creación de Eva, lo vemos ahí en Mateo, y lo hace para probar que el plan de Dios para el matrimonio fue establecido desde el mismo principio de la historia de la humanidad. Y que está basado en los principios de la monogamia, la solidaridad y lo inviolable. Mateo capítulo 19, 4 al 6. ¿Por qué fallan hoy tantos matrimonios? ¿Por qué se falla tanto como esposas? Porque no conocemos. Porque no conocemos nuestro diseño. Y al no conocer nuestro diseño, no podemos implementarlo. ¿Cuántas mujeres se sienten menos? ¿Cuántos hombres pisotean a sus esposas? Y son para ser protegidas. O a la mujer en general. Mateo 19, del 4 al 6 dice, Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ellos conocían. Entonces es como para decirles, como en un tono irónico, ¿no? Les dice el Señor, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Dónde empezaron a ser una sola carne? Son de una sola carne, ¿por qué? ¿De dónde salió Eva? De ahí, de ese costado. Dios no la hizo de algo diferente. Dios no utilizó materia prima diferente. Dios utilizó la materia prima de Adán. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús hace referencia a la creación de Eva en el Nuevo Testamento. El principio de una sola carne fue ahí. En el principio de los tiempos mismos. En el principio ahí de la creación. Ahí cuando Eva fue creada por ese dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto, que sabía exactamente lo que Adán necesitaba, que sabía que tenía que tener Eva para llenar todo.
No quedó nada al azar. No quedó nada que no haya sido cubierto. En el principio, una sola carne. Y está perfectamente ilustrado en el método aplicado que utilizó Dios ahí en la creación de Eva. Único método. Y en realidad es donde ese principio encuentra su verdadero origen. No hay otro origen. De una costilla sale Eva. La misma materia prima de Adán fue usada en Eva. Tercero, de la creación de Eva, circunstancias. Las circunstancias, el modo de la creación de Eva nos ilustran cuán profundo, cuán significativo es el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Cuántas reuniones de matrimonios hay en las iglesias? Muchos. ¿Cuántas conferencias de matrimonios hay en las iglesias? Muchos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nunca se preguntan, a ver, vamos a ver el diseño, a ver cómo fue diseñada la mujer, cómo tiene que responder. Vamos a ver ese diseño maravilloso. Y empezamos a emparchar. Y empezamos a emparchar. Como si usted le enseñara a un niño a sumar y usted no le enseñara las tablas. ¿Qué va a hacer? Así son las cosas del Señor. Es muy profundo. Su significado es muy importante. No se trata solo de una unión física entre un hombre y una mujer, sino que además de una unión física, una unión del corazón y del alma. Eva era el complemento, ¿para qué? Para cada necesidad de Adán. Esposas, somos el complemento para cada necesidad de nuestros esposos. Somos eso. Complemento diseñado por las iglesias, por el Sanedrín que tenemos hoy por hoy. No, diseñado por Dios. ¿Para hacer qué? Su ayuda idónea. ¿Lo quiere abrazar usted o no lo quiere abrazar? No es mi problema. Es un complemento diseñado por Dios para ser su ayuda idónea, ideal. Y la intimidad que Eva tiene con Adán es producto de haber sido sacada literalmente de su castado. ¿Qué unión tiene un hijo con una mamá? ¿Es igual al que tiene con su papá? ¿Es tan diferente? ¿Por qué? Porque ese hijo tuvo una relación extra muy diferente con su madre. Lo que sentía, lo que él comía, si lloraba, si no lloraba, si fumaba, si tomaba, si se enojaba, todo él lo compartía. Todo lo sentía, lo comía, lo tomaba, todo. Entonces esa intimidad tan profunda que Eva tenía con su esposo, con Adán, era producto de algo
¿Producto de qué? De lo que hizo su creador. De ese diseño y del método que él utilizó. De la materia prima. Él usó una costilla de Adán. Y vemos ahí el puritano Matthew Henry escribió unas palabras maravillosas que se las voy a leer textualmente. Dice, fue sacada de una costilla, fue sacada, vamos a leer bien. La mujer fue sacada de una costilla del costado de Adán. No fue sacada de su cabeza para gobernarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida, junto a su corazón para ser amada. Vemos que el simbolismo que este puritano vio en la costilla de Adán concuerda con qué, con lo que la Escritura nos enseña. Nos enseña acerca de la relación correcta entre el marido y la esposa. Nos recuerda cómo la Escritura exalta a la mujer. Y cuarto, encierra. La creación de Eva encierra. ¿Encierra qué? Lecciones importantes bíblicas. ¿Acerca de qué cosa? De algo muy importante para usted y para mí. El papel divino establecido para las mujeres. El papel divino establecido para nosotras las mujeres. Y vemos que aunque Eva fuera espiritualmente, intelectualmente, par de Adán, aunque ambos fueran de una misma esencia, además de iguales frente a Dios, pero en un rango superior a las demás criaturas, había una diferencia tan clara. ¿Cuál? Había una diferencia en el modelo. El modelo, que era que ambos correspondían al diseño creativo, un diseño deliberado, voluntario, intencional del mismo Dios. Dios hace como le place. Dios no necesita consejo, Dios no necesita que le guíen, Dios no necesita nada, ni suyo ni mío. Dios no necesita la IA para diseñar, no necesita dibujantes, no necesita arquitectos, no necesita nada. Dios es soberano, hace, reina como quiere. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 8 nos dice, porque el varón no procede de la mujer, sino que, sino la mujer del varón. Claro, Adán estaba solo. Adán estaba primero. Eva vino de su costillita, creada por Dios. Adán fue creado primero y luego vino Eva a llenar un vacío en su existencia. Ahí en el Edén habían vacas y toros, la pareja. Había gato y gata, la pareja. Había la pareja. Y cuando él pone nombre a todos, a todos, a todos, él no tenía nada.
de su misma especie. No había nada, estaba solo. Adán fue creado primero y luego Eva vino a llenar un vacío en su existencia. Adán era la cabeza. Pero la cabeza no terminó en Adán. La cabeza no terminó ahí en la caída. La cabeza continúa hoy. Señoras, ¿lo quiera usted abrazar o no? ¿Quiera usted obedecer o no? La misma palabra os dice, ¿usted quiere seguir? ¿Usted quiere seguir? Siga, 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 siga. Siga. Siga pensando que usted es la cabeza. Y no se lo digo yo, lo dice el Señor. Adán era la cabeza, Eva su ayuda. A Adán Dios lo diseñó, Dios lo hizo así, así le plació Dios hacerlo. Para que fuera padre, para que fuera proveedor, para que fuera protector y para que fuera líder. Usted, varón, es el proveedor, es el protector, es el líder. Si usted está quedándose en su casa, ahí haciendo los quehaceres y mandando a su esposa a trabajar, usted tiene que salir, usted es el proveedor. Usted es el que protege, usted es el que lidera. Diseñado ahí en la misma creación. Ese diseño se lo dio Dios. Si usted quiere entregar hoy su liderazgo, entréguelo. Pero usted está yendo en contra de lo que Dios estableció. Adán fue diseñado, Dios lo diseñó, Dios lo hizo así para ser padre, proveedor, protector, líder. Y a Eva, para ser madre, para confortar, para dar fuerzas a Adán, para nutrir, para ayudar. Usted dice, ay, ¿usted cree que yo soy su empleada doméstica? Que se consiga un psicólogo, un perro. Usted haga como quiera. Pero ese es nuestro diseño. Y no es nada menor. Es maravilloso. Es maravilloso. Impactamos al mundo. A través de nuestros esposos, de nuestros hijos. Ayer había reunión de obreros en la iglesia. Y yo tenía cosas que hacer acá en casa. Y no podía llegar a las 10 de la noche a ver qué hacía de comer. O capaz meter alguna pizza y ya está. Porque no tuve tiempo. Le dije, amor, vos sos llamado por Dios para liderar. Ve. Yo me quedo, voy a hacer las cosas que debo hacer acá en casa. No voy a descuidar un ministerio por pensar que tengo que ir a cubrir cosas cuando estoy dejando mi casa, mi hogar, mis responsabilidades. Como si la obra no siguiera sin mí. Y pensando que tengo que estar ahí porque si no, Dios se enoja. No, Dios quiere que hagamos nosotras lo que nos corresponde hacer. John Wesley, el puritano, decía que él aprendió más teología de su madre que de los propios teólogos. Tuvo 19 hijos.
No saben esos hijos cuánto impacto tuvo en una época de oscuridad. Entonces Eva, para ser madre, para confrontar, para dar fuerza a Adán, para nutrir y para ayudar. Entonces, que Dios haya ordenado estas funciones diferentes para hombres y mujeres, se hace evidente por la naturaleza. ¿Cómo? Primera de Corintios 11:14. Este versículo no lo va a escuchar nunca, ¿eh? Este versículo está abolido prácticamente de los púlpitos. Primera de Corintios 11:14. La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Te dice, la misma naturaleza. La naturaleza misma. La naturaleza misma no nos enseña. Los hombres y las mujeres no poseen la misma fuerza física. Son corporalmente y hormonalmente diferentes en varias maneras, como en esta, que son bastante obvias. Clínicamente indican que los hombres y las mujeres son también distintos en otros aspectos importantísimos, incluyendo lo social, incluyendo lo emocional, incluyendo lo psicológico. Son diferentes. No busquemos que ellos se parezcan a nosotras. Son diseños distintos. ¿Por quién? Dios. Dios lo hizo. Entonces, reconocer que hay tales diferencias fundamentales entre los hombres y las mujeres, que los hombres y las mujeres fueron diseñados para funciones diferentes, que la propia palabra de Dios dice que Dios los creó diferentes con un propósito. Y el plan de Dios para Eva y para Adán refleja estas diferencias. Vemos que la Escritura es clara que las esposas deben estar sujetas a la autoridad de sus maridos. Efesios capítulo 5, versículo 22, 24. Si usted no ha leído la palabra de Dios por semanas, por meses, por días, vamos a pasear por la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 22 nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? Al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Nos creó diferentes con un propósito. Nosotras nos sujetamos a nuestros maridos, pero lo hacemos para nuestro Creador. ¿Cómo nosotras respondemos a nuestro Creador? Diciéndole, mire, a mí esto no me gusta, ¿eh? A mí la verdad que a mí esto no va, ¿eh? Yo no lo quiero, ¿eh? Yo no lo voy a hacer, ¿eh? Yo no lo voy a hacer. No me interesa, ¿eh? No, nos sujetamos porque tenemos que responder primero, ¿qué? A nuestro Creador.
¿Y nuestra función es qué? ¿Al lado de qué? De nuestros esposos. ¿Quién lo dice? El pastor. ¿Un libro? No. Dios. ¿Usted quiere creerlo? ¿Usted quiere abrazarlo? ¿Usted quiere obedecer? Hágalo. Pero también está el no hacerlo. Dios le decía a Caín, 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 ¿por qué pones esa cara así, esa trompa larga? ¿Por qué ese semblante? ¿Por qué estás así? ¿Por qué hay tanta cosa fea ahí? Pero se enseñará. ¿Te quiere ir y matar a Abel? Ok. Ustedes no lo quieren hacer, no lo hagan. Colosenses capítulo 3, versículo 18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 6. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu que, afable y apacible, que es de grande estima delante de ¿quién? Delante de Dios. Nosotras estamos delante de Dios. ¿Qué nos importa lo que hay al costado? Nosotras rendimos a un ente superior, soberano, eternamente, Dios. Delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. La escritura es clara como el agua, que las mujeres, que nosotras, que usted y yo, debemos estar bajo la autoridad y bajo la instrucción de los varones en la iglesia. Mire, señores, hoy ustedes pueden cambiar lo que ustedes quieran. Hoy ustedes pueden hacer como ustedes quieran hacer. Lutero en su momento dice, ustedes están haciendo lo incorrecto. Esto no es bíblico. Ustedes están cobrando indulgencias por los pecados y no se paga nada. No se paga nada. La salvación es un regalo, es por fe. No necesita hacer nada. Ustedes son unos fraudulentos chantas. ¿Qué hicieron? Lo echaron. Pero les estampó 95 tesis. Y gracias a hombres como él, que no le importó su estatus, él pertenecía a la iglesia en un rango importante, no le importó. Vino la reforma. Hoy no se quiere hablar, no se quiere hacer lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque no quieren ofender. O porque hoy la iglesia se ha hecho parte ya a nivel de un núcleo tan cerrado que hoy es un desastre. Esta autoridad hoy no es nada.
hoy se hace cualquier cosa. Los hombres están bajo nuestra autoridad. Le hemos dicho, ¿sabe qué, Dios? Usted se equivocó, ¿eh? Nosotras también somos capaces. ¡Claro! Si somos inteligentes, si nos creó Dios. Pero ¿sabe qué? Yo mando acá. Hoy la mujer no está para... Hoy no. La mujer no está diseñada para ser la autoridad en la iglesia. Hoy las iglesias están muriendo. ¿Saben por qué? Miren. Y usted no van a tener que dar cuentas a mí o a nadie acá. Usted van a dar cuentas a Dios. Si usted se muere en su iglesia, no hay nadie. Seguirá algún familiar. Porque necesitan seguir cuidando cosas. Pero ustedes no levantan pastores, no hay hombres, no están liderando ustedes. Ustedes están vendiendo su liderazgo por un bocado de pan. Ustedes hicieron como Adán. Ay, ¿usted quiere liderar? Tomar la decisión. Tómala, Eva. ¿Qué me das? Una manzana. Está buena, ¿no? ¿Usted cree que solamente fue la manzana el desobedecer a Dios, el pecado? La transgresión que Adán hizo fue crucial. No le importó el diseño de Dios y lo vendió, lo cedió. Lo mismo que están haciendo hoy. Es lo mismo que están haciendo hoy. Primera de Corintios capítulo 11, 3 al 7 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, bien, de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Cristo es mi cabeza? ¿Mujer? No. ¿Y por qué esa línea no está en la iglesia? Donde adoramos a Dios, donde alabamos a Dios. ¿Ustedes creen que a Dios se le adora de cualquier manera? El que dijo que tocaba mejor porque iban con el arca, murió. No tenía que tocarla. ¿Ustedes creen que levantando a sus esposas como pastoras y no levantando hombres, que por encima del varón está la cabeza de Cristo, que ustedes ya están cubiertos en el ministerio, ya tienen todo ganado, mejor dicho, blindado todo, parecen Rusia? Blindan. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Venía siguiendo una iglesia de un pastor al cual es muy hostil la relación hacia él que se tiene. Y él estaba muriendo y decía, ¿qué va a pasar con semejante ministerio? ¿Le va a quedar a los hijos? ¿A la mujer? No. Un grupo de ancianos. La iglesia nunca estuvo huérfana. Oraban por esta persona que estaba internada, sí, todo el tiempo. Pero la iglesia no estaba huérfana. ¿Por qué? Porque estaban haciendo su trabajo. Hagan su trabajo. Pero no solamente su trabajo, su función. ¿Ustedes creen que están sirviendo a los hombres? ¿Ustedes creen que están sirviendo a un barrio? ¿A una ciudad? ¿Al Sanedrín? Y ustedes sirven al Señor. Primera de Corintios 14, 34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Este versículo no se escucha en la iglesia. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Sabe por qué? Esto pasó en los Corintios, la iglesia corintia. Las mujeres se habían levantado. Tenían ese problema. ¿Dónde estaban los varones? Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en una congregación. La mujer no solamente habla, lidera. La mujer no solamente lidera, es la autoridad máxima en la iglesia. Y pensamos que adoramos a Dios. Y si usted dice esto, usted es divisible, usted es hostil. Usted debería irse a otra congregación si usted no piensa igual. ¿Piensa igual que ustedes? ¿Y la Biblia qué nos dice? ¿Qué nos dice el Señor?
¿Qué nos dice el Señor? Yo no debería estar hablando esto. Esto se tiene que estar hablando en los púlpitos. Yo no tendría que estar aprendiendo esto por mi cuenta. Me lo tendrían que estar enseñando a ustedes. Primera de Timoteo, capítulo 2, 11 al 15 dice que este es un pasaje que es clave porque en este pasaje es donde el apóstol Pablo define el principio del liderazgo masculino en la iglesia. Si usted quiere ver los principios del liderazgo masculino en la iglesia, vaya por favor a Primera de Timoteo, capítulo 2, del 11 al 15. La primera razón que Pablo da para argumentar esto proviene de la creación. Viene de ahí, en los inicios de la creación. Proviene de la creación, no de la caída. Y hasta hoy, uno dice, no, es que después de la caída todo cambió. No cambió nada, señores. Ustedes lo quieren cambiar. Ustedes los quieren cambiar. Porque tal vez les interesa. Porque tal vez es afín. Porque tal vez les conviene. Porque es mejor que esté toda la familia y después de ustedes siga la mujer a que haya un pastor, a que haya un copastor. Es así. Están cerradas, blindadas. Es así. Todo es familiar. No importa si las personas que llevan las finanzas no saben nada, ni siquiera son cristianos. No importa, con tal de que sea de la familia, para que no entre nadie. Pero un día el Señor va a sacar todo. El Señor lo va a sacar a la luz. Y todos seremos juzgados. Y por eso este versículo no está de adorno. Y Señor, pero si yo hice esto, pero si yo hice lo otro, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vendidos charlatanes que prefirieron primero sus palmaditas atrás en la espalda, que no los sacaran de sus cargos, que no los excomulgaran, pero no hablaron mi verdad y no enseñaron. Por eso mi pueblo pereció, porque no tenía conocimiento. Ustedes, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Pablo argumenta esto que proviene de la creación, no de la caída. Hoy hay caos. Hoy hay caos. Primera de Timoteo 2:13 dice, Adán fue formado primero y después Eva. ¿Qué parte no entendemos? El principio de la autoridad masculina fue diseñado en la creación. ¿Usted la quiere vender? ¿Usted la quiere regalar? ¿Usted la quiere intercambiar? ¿Usted se la quiere ceder a su mujer? Cédala. Haga lo que ustedes quieran hoy acá en la tierra. Háganlo. ¿Quieren hacerlo? Sigan, sigan, sigan. Pero Dios va a pedir cuentas. Usted, varón, usted está yendo contra Dios. Y las mujeres que están haciendo esto por falta de conocimiento, bien, está bien, no tienen conocimiento. Pero si usted lo está escuchando hoy no tiene excusa. Pero tampoco tiene excusa porque tenemos la Biblia. Como yo he podido, ustedes también. Dice Job 28, dice que el minero va y busca y no importa, busca y se va a la profundidad y es tan hostil buscar oro porque las minas son oscuras, son peligrosas, pero escudriñan y van y buscan un pedacito de oro. Así es la palabra. El principio de la autoridad masculina fue diseñado en la creación, no fue una consecuencia del pecado de Adán.
y que debido a eso lo podemos ver como fruto del mal. No, señores. Cuando la Escritura asigna a los hombres el papel de liderazgo en la iglesia y en el matrimonio, señores, señoras, ¿sabe qué nos refleja? Mire, Satanás es tan astuto que se vale de personas fraudulentas que quieren figurar y ganar aplausos, reconocimiento. Refleja la importancia de Dios como creador, porque nos creó así. Le plació. Le plació. Y si usted y yo abrazamos el propósito de Dios y tratamos de cumplir las funciones que Dios ha diseñado para nuestros respectivos géneros, tanto como hombres como para mujeres, seríamos más felices, la iglesia sería más saludable y los matrimonios más sólidos. ¿Qué tenemos hoy? Miren la cabeza. Miren la cabeza. Adán fue la cabeza representativa y el modelo original para toda la raza humana. ¿Le guste a usted o no le guste? Lo quiera aceptar, lo quiera asumir, lo quiera abrazar, lo quiera obedecer, lo quiera implementar en su vida, eso es un tema diferente. Pero ese es el modelo. Pero aunque a Eva le fue dado un papel subordinado, seguía siendo espiritual, intelectualmente igual a Adán. Era su ayudante, no su supervisor, no su esclava. Y llamando a Eva ayudante de Adán, la Escritura hace hincapié en la mutualidad, en la naturaleza complementaria de esa sociedad conyugal. Eva no era en la creación inferior a su marido, no, pero le fue dado un papel, señoras. Nos fue dado un papel, señoras, en la creación, a usted y a mí, que estaba subordinado en su liderazgo, en mi liderazgo. Subordinado, aunque igual, ¿cómo es eso? Por un lado somos iguales, pero por otro lado subordinados, sí. Las relaciones dentro de la Trinidad ilustran perfectamente esto. ¿Cómo pueden funcionar? El liderazgo y la sumisión. ¿Cómo? ¿Cómo puede funcionar el liderazgo y la sumisión entre iguales absolutos? ¿Cómo? Cristo no es en ningún sentido inferior al Padre, pero a veces nosotros nos queremos más que Cristo. Colosenses, capítulo 2, versículo 9 nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Como Dios nos diseñó, no es como nosotros nos gustaría. Dios tiene su diseño. Está para implementarse. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, ha existido eternamente en la forma de Dios, igual a Dios. Juan 10:30. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué la relación dentro de la Trinidad ilustran perfectamente cómo funciona el liderazgo y la sumisión? Cristo lo hizo.
Y el apóstol Juan deja tan claro de cómo es posible. Y lo es desde la eternidad, no es que empezó ayer. Juan 1, capítulo 1, versículo 2, ya estamos por cerrar. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesús era con Dios y él mismo era Dios. Tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, constituyen el verdadero Dios de la Escritura. Lo son. Completamente Dios. Completamente iguales, aún cuando el Hijo Jesucristo esté subordinado al Padre. Hay mujeres que piensan y se rebelan, dicen, yo no quiero ser su sirvienta. No tienen ni idea el valor que tenemos. Cristo era Dios y dice que se despojó y dice se hizo hombre. ¿Para qué? Para morir por una vil pecadora como yo, como usted. Lo hizo, era Dios. Y Jesús dijo ahí en Juan capítulo 5 versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Que trazó un paralelo tan claro entre la sumisión voluntaria de Jesús a su Padre. Su sumisión, la mía, es voluntaria. ¿A quién? A Dios. Lo hacemos delante de Dios. Lo hacemos delante de Dios. ¿Y la sumisión voluntaria de una esposa a su marido? 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Si nos preguntamos cómo dos personas que son realmente iguales pueden tener una relación donde uno es cabeza, el hombre, y el otro se somete, la mujer. No necesitamos mirar más allá de la doctrina de la Trinidad. Usted no necesita mirar más allá. Dios mismo es el modelo para tal relación. La relación de una esposa con un esposo. La creación de Eva establece un modelo similar, un ejemplo similar que sirve como marco de referencia para la raza humana, como marco de referencia para su vida, para mi vida. Y la suma de esto es hombres y mujeres, aunque iguales en esencia, fuimos diseñados para funciones diferentes. Violarlas es ir en contra del modelo, del diseño de Dios. Jesucristo mismo fue sumiso a su Padre. Hizo la voluntad del Padre. Hizo lo que al Padre le agradaba. Cristo, ¿usted es más que Cristo? ¿Somos más que Cristo? Sí. Se hace hoy. Mírelo alrededor.
mírenlo en su iglesia, mírenlo en mi iglesia, miremoslo. Miremoslo. Tenemos que hacer como Lutero. Ustedes están cobrando por algo que ya Dios dio gratuitamente. Pero también puede callar. Las mujeres no somos en ningún sentido intelectualmente o espiritualmente inferiores a los hombres. No lo somos. Pero creadas con propósitos distintos. Evidentemente, eso lo vemos. Y en la administración de la iglesia y la familia, la Biblia dice que las mujeres deben estar subordinadas a la autoridad de los hombres. Hoy los hombres están subordinados a la autoridad de las mujeres. Aún cuando la Escritura reconoce esto. También la Biblia, en un sentido totalmente diferente, nos dice que las mujeres somos exaltadas por encima de los varones, de los hombres, porque somos la manifestación viva, porque somos la manifestación palpable de la gloria de una raza hecha a imagen de Dios, y nos lo dice Primera de Corintios 11:7. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. De manera muy precisa, esa era el lugar de Eva. Después de la creación y antes de la creación. Pero también es el suyo y también es el mío. Eva estaba bajo la dirección de su marido. Si bien Eva era aún más gloriosa que Adán, en formas diferentes, apreciada y alabada por Adán. Eran pareja y compañeros, labradores del jardín. Dios lo estableció. Adán como cabeza de la raza humana y a Eva como responsable ante su marido, lejos de entregarla a una esclavitud servil o a un estado de sometimiento doméstico, sino todo lo contrario, nos liberó completamente. Y este fue el paraíso verdadero. Adán y Eva constituían un reflejo del mundo perfecto de la raza humana. ¿Tal como Dios lo diseñó? Sí, señores. Pero el pecado, todo lo arruinó. Y Eva fue la puerta involuntaria. Aunque cayeron, lo que Dios estableció no quedó allá en el antes, sino para antes y después. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz. Gracias por tu mensaje. Gracias por traer luz a nuestra vida. Gracias porque tú tienes un mensaje claro para la iglesia de hoy, así como lo hizo Pablo también cuando él lo hacía ahí a la iglesia de Corintios y a muchas iglesias más. Padre, obra en nuestros corazones. Danos la capacidad de poder poner tu palabra en práctica, que podamos ser obedientes. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Padre, a responderte a ti primeramente con corazones limpios, con corazones puros, con corazones obedientes, para hacer tu voluntad así como Cristo lo hizo, agradándote. Padre, trae luz a aquellos varones que tú has puesto
en las iglesias para liderar, para traer el conocimiento, también en nuestros hogares, en cada varón que está ahí en su hogar. Padre, ilumínales, que puedan abrazar ese modelo, que puedan abrazar ese diseño, lo que tú les has dado y lo mismo para nosotras. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién te alabamos, Señor? ¿Por quién te glorificamos? Toda la gloria sea para ti. Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves que viene, Dios mediante, aquí por la misma radio, en el mismo horario, para continuar conociendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotras. Dios les bendiga. No olviden que ustedes apoyan su cabeza en una almohada. Es un Dios soberano que está sobre todo lo creado, sobre toda circunstancia. Buenas noches.